Buenas tardes, días para todos. Eh, Vamos a hablar hoy, hacer una breve exposición sobre gestión de riesgo de proyectos. Mi grupo está integrado por la señorita Sara Viviana Martínez Martínez, Cristian Camilo Rodríguez Ortiz y quien les habla, Santiago Arbey Benavides Rincón. Somos estudiantes de Ingeniería Catastral de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tenemos aquí en nuestra tabla de contenido nuestros temas a tratar, que son eh, el concepto de riesgo ya en gestión de proyectos, eh, la importancia o qué es un plan de gestión de riesgo, los análisis cualitativos y cuantitativos de estos riesgos, la medición de los mismos, estrategias para que eh, pueda hacerse una mejor gestión de riesgos y una conclusión reflexiva. Ok, comenzamos por qué es el riesgo. El señor Álvaro Soldano en el año 2009 nos brinda una frase bastante sólida y concreta que nos indica que es la probabilidad de que ocurra algún hecho indeseable. Pero genéricamente, la Real Academia de la Lengua Española nos sugiere tomar el término como una contingencia o proximidad a un daño. ¿Qué es el riesgo en el contexto de la gestión de proyectos? Eh, el riesgo en este contexto tiene que ver con un evento o una condición incierta que produce efectos tanto positivos como negativos. Este riesgo se considera como una incertidumbre sobre los objetivos, según el PMBOK del año 2008 en su tercera edición. Eh, Estos riesgos pueden ser positivos como ya anteriormente, mejorando los objetivos propuestos en algún proyecto, o puede ser negativos, afectándolos de manera, puede ser económica, social, política, dependiendo el riesgo en el área en que se encuentre. ¿Qué es el plan de gestión de riesgo? Este plan es una parte, un puesto bastante importante porque es vital para la comunicación de las personas que están presentes en el proyecto, para tener una seguridad de que pues, el proyecto tiene un plan de riesgo adecuado y que no va a haber inconvenientes sobre este proyecto. Eh, pero pues tenemos que definirlo de manera concreta y es el cómo realizar las actividades de gestión de riesgo para pues, dicho proyecto, en donde tenemos unas entradas de información, unas herramientas para poder desarrollar y como salida tenemos un plan de gestión de riesgo. Pero también es importante identificar los riesgos que tenemos en nuestro proyecto. Este es un proceso en donde se determinan dichos riesgos y pues obviamente pues pueden afectar, como dije anteriormente, de manera positiva o negativa y se pueden documentar esas características. Eh, Necesitamos para identificar los riesgos prácticamente una información completa de nuestro proyecto, todos los planes que se realizan para poder, mediante las herramientas, eh, revisarlos, hacer una recopilación de información, eh, analizarlos, analizar también de manera de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, teniendo en cuenta también el juicio de expertos para poder tener un registro como salida de estos riesgos y poder documentarlos. Bueno, yo les voy a explicar qué es el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. Entonces, inicialmente hay que resaltar que este análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos es vital para la plan de gestión de riesgo, prácticamente es como la base.
empezamos hablando sobre el análisis cualitativo de los riesgos, que es el proceso para priorizar los riesgos, así como realizar análisis, acciones adicionales, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dicho riesgo. Realizar el análisis cualitativo de riesgos es un medio rápido y económico de establecer prioridades para la planificación de la respuesta a los riesgos. Para realizar este análisis cualitativo, tenemos unas entradas, que en este caso son el plan de gestión del riesgo, donde están explícitas las responsabilidades de la gestión de riesgo, las asignaciones presupuestarias y las actividades del cronograma dedicadas a la gestión del riesgo, la línea base del alcance, que nos permite determinar la incertidumbre del proyecto que vamos a evaluar. Acá hay que resaltar también que hay proyectos que son complejos y que tienden a tener mayor incertidumbre. También está el registro de los riesgos, que es una lista de riesgos ya identificados, los factores ambientales de la empresa, que obviamente afectan directamente la posibilidad de tener algún riesgo, y los activos de los procesos de la organización. Acá se aplican herramientas o se usan herramientas y técnicas como la evaluación y probabilidad de impacto de los riesgos, la matriz de probabilidad e impacto, que es una tabla que combina la probabilidad de que ocurra un evento con el impacto de que éste puede causar en el proyecto. De esta manera se consigue establecer una priorización de los riesgos, que sería un cuarto punto, que es la categorización de los riesgos, que permite agrupar los riesgos en función de sus causas más comunes. También como herramienta se tiene la evaluación de la urgencia de los riesgos y un juicio de los expertos. Como salida de este análisis, se actualizan los documentos del proyecto, que son registros de riesgos y de supuestos. Esta es la matriz de probabilidad de impacto. Entonces, como podemos ver, dependiendo de los objetivos del proyecto, en este caso se encuentran 4 objetivos diferentes y las escalas se encuentran entre muy bajo y muy alto, dependiendo pues de la importancia o de la clasificación que le demos a cada uno de los riesgos. Como decía, es una manera de poder priorizar los riesgos. En cuanto al análisis cuantitativo de los riesgos, es el proceso para analizar de manera numérica el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos del proyecto a realizar. Este análisis se realiza primero sobre los riesgos definidos como prioritarios en un análisis cuantitativo, analizando el efecto de estos riesgos, y les asigna una calificación numérica. Esto permite que podamos tomar decisiones en caso de incertidumbres. Este proceso es muy importante y se repite también en la planificación de la respuesta de los riesgos y en el seguimiento y control de riesgos, para poder determinar el riesgo general del proyecto y si este riesgo ha sido satisfactoriamente, pues ha sido resuelto, o si hay necesidad de realizar más o menos acciones. En este análisis cuantitativo de los riesgos tenemos como entrada pues el plan de gestión de los riesgos, que ya se han ido trabajando, el plan de gestión de costos, que ya también debería estar, el plan de gestión del cronograma, los registros de los riesgos, que es la lista de riesgos ya identificados, clasificados y agrupados también por categorías, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Como herramientas y técnicas para este análisis cuantitativo, tenemos técnicas de recopilación y representación de datos. En esta técnica de recopilación y representación de datos se tienen entrevistas, reuniones, distribuciones de probabilidad, juicio de expertos. Y en cuanto a las técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y de modelado, las más utilizadas son el análisis de sensibilidad, el análisis del valor monetario esperado, que es se usan conceptos estadísticos y de probabilidad, y el modelo y simulación. Generalmente se utiliza la técnica de Monte Carlo. Y como salida se tiene la actualización de los documentos del proyecto, como son el análisis probabilístico del proyecto, la lista priorizada de los riesgos o la probabilidad de alcanzar los objetivos en cuanto a costo y tiempo.
planificar la respuesta de los riesgos. Es el proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas y los objetivos del proyecto. Existen varias estrategias de respuesta de los riesgos y para cada riesgo se debe seleccionar pues cada combinación de estrategias con mayor probabilidad. Como entrada se tiene el plan de gestión de los riesgos y el registro de riesgos que ya ha sido cuantificado, y como herramientas y técnicas pues se tiene todas estas estrategias para riesgos negativos, positivos y respuesta a contingencias. Pues ya que se tienen esta lista de riesgos, el siguiente paso pues es decidir qué hacer en cuanto se presenten. Esta es como la base de de planificar la respuesta a los riesgos y generalmente se puede reducir como en 4 etapas o en 4 formas de qué hacer cuando se presenten estos riesgos, que es la eliminación, que es la solución más deseable. Otra opción es repartir el riesgo para que no sea tan grande, sino convertirlo en riesgos más pequeños. Otra opción es mitigarlo, en caso de que no se puedan evitar pues, consecuencias de un riesgo, o eliminarlo o repartirlo. Y como última sería aceptarlo, que es el caso en el que no se haya podido pues, realizar ninguna de estas acciones. Entonces se debe actuar como si no existiera o pues ya hacerse a la idea pues que existe. Como salidas está la actualización del plan para la dirección del proyecto y las actualizaciones de los documentos del proyecto. En estas actualizan los riesgos identificados, sus causas y cómo pueden tener un efecto sobre los objetivos del proyecto, también los propietarios del riesgo y sus responsabilidades asignadas, y pues se tienen como las estrategias de respuesta acordadas y los planes de contingencia y disparadores que se requieren para la ejecución. El siguiente es el control de los riesgos, que nos permite identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto. Como lo mencionaba anteriormente, en este control de riesgos se vuelve a hacer el análisis cuantitativo para verificar cómo ha sido pues ese proceso en cuanto a los riesgos y si se ha hecho de una manera oportuna o si es necesario realizar más acciones. Como entrada se tiene pues el plan para la dirección del proyecto, el registro de riesgos pues que ya hemos cuantificado, los datos del desempleo y del trabajo, los informes de desempeño del trabajo, y como herramientas y técnicas prácticamente se hacen análisis de reservas, de variación de tendencia, medición del desempeño, reuniones, y se reevalúan los riesgos. Y como salida se tiene una información pues del desempeño del trabajo, solicitudes de cambio y actualizaciones para la dirección del proyecto. Esto, en esta última etapa, pues es donde se evalúa cómo ha sido el proceso del plan de gestión de riesgo. Como última instancia, pues tenemos este cuadro, que es como un breve resumen de este plan de gestión del riesgo, como un paso a paso, se podría decir, donde como primero está la planificación de los riesgos, luego identificar los riesgos, el análisis cualitativo y cuantitativo, y pues ahí vemos que si no es significativo, pues simplemente pasa a supervisión, y si es significativo, pues se procede ya sea a eliminar, transferir, mitigar o aceptar para hacer el plan de respuesta. Estos planes de contingencia luego se pueden tener en cuenta y hacer un seguimiento y control. La misión del riesgo. Como lo ha expuesto mi compañera anteriormente, la misión del riesgo es aquella que se encarga de determinar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y el impacto que tendrá esta con respecto al desarrollo de un proyecto. Siguiente, por favor. Para esto, pues, se necesita clasificar en 2 grandes grupos los tipos de riesgo que mide este ítem. Entonces, lo primero será un riesgo absoluto, el cual es la probabilidad que tiene un sujeto de sufrir un evento a lo largo de un periodo de tiempo previamente establecido para estudiar, o el riesgo relativo es en el cual se compara la frecuencia con la que ocurre un daño en torno a una variable, el cual es determinado como el factor de riesgo, y se hace una comparación entre la presencia de dicha variable y entre aquellas que no. Listo.
las estrategias en la gestión del riesgo. Las diferentes situaciones de riesgo que se enfrentan día a día, la realización de un proyecto, requieren la implementación de una o más estrategias que puedan ayudar a contrarrestar los efectos negativos que puedan llegar a representar dichas amenazas a nuestro proyecto. Para esto, se decide clasificar las estrategias en 3 grandes grupos que dan respuesta a dichos tipos de riesgo. Entonces, las estrategias enfocadas en las amenazas son aquellas que dan respuesta a aquellos tipos de riesgos que tendrán implicaciones negativas en la ejecución del proyecto. En primera instancia tenemos la estrategia denominada evitar, el cual busca reducir por completo la amenaza, la presencia de la amenaza. Transferir es delegar a otra área o a un tercero el manejo de dicho riesgo. Un ejemplo de esto que podemos encontrar es la adquisición de una póliza de seguro de riesgo, qué pena. Mitigar es aquella en la cual no se puede eliminar la amenaza por completo, pero se busca poder reducir la probabilidad de ocurrencia de esta misma. La aceptar se emplea en el momento en el que la probabilidad de ocurrencia de dicho evento es muy baja, por lo cual no se decide hacer ningún esfuerzo para poder dar respuesta ante ella. Tenemos aquellas estrategias que ven estos riesgos como una oportunidad. La primera es explotar, la que identifica los riesgos y cuál tendrá un efecto positivo mayor en la realización de un proyecto, y además de identificar, busca reducir la incertidumbre que ésta pueda generar. El de compartir es aquella estrategia en la cual se delega el manejo del riesgo a un tercero que pueda aprovechar mucho mejor esta situación de riesgo, que tendrá un efecto positivo. Y la parte de mejorar es aquella donde se enfocan esfuerzos comúnmente para que aumente la probabilidad de que el riesgo sea mucho más eficaz, o sea, que pueda generar un riesgo positivo más en el proyecto. Y las estrategias de respuesta de contingencia son aquellos planes de acción los cuales se elaboran para poder, con antelación, para respuesta a algunas situaciones previamente identificadas en el proyecto. Bueno, como conclusión tenemos la importancia de crear un buen plan de gestión de riesgo, ya que estos constituyen el éxito del proyecto. Esto pues nos establece, como ya lo hemos mencionado varias veces, una lista de riesgos tanto internos como externos que nos permiten tener en cuenta cuáles son los eventos tanto de bajo riesgo como de mediano riesgo como de alto riesgo que causan un aumento significativo en el presupuesto o que pueden interferir en el cronograma o generar problemas de rendimiento. Esto nos permite maximizar los resultados y estar pues atentos a los posibles problemas que se nos puedan presentar. Acá podríamos hablar como de 4 escenarios en los que pues se genera el plan de riesgos y no ocurre, o se hace y ocurre. Aquí damos a conocer nuestras fuentes con las cuales nos basamos para tomar esta exposición y poderla facilitar. Entonces, agradecemos mucho que hayan visto nuestro video.